Grabando sesión cuarta, creo, del día 2 de diciembre. Estamos terminando fallo Fontevecchia. Elodis, María Cristina. Disidencia de Maqueda, ¿qué agrega? ¿Cuál es la visión? Bueno, la visión de Maqueda es, en el considerando 4, dice que la decisión adoptada por la Corte Interamericana responde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe. Y aquí se referencia a los principios que al comenzar la clase yo había mencionado, el de buena fe, el pacta sunt servanda, y de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena. No pueden, por razones de orden interno, dejar de cumplir las obligaciones ya asumidas, so pena de verse comprometida la referida responsabilidad. Y en el considerando, bueno, después dice, corresponde a esta Corte dejar sin efecto la sentencia dictada por este tribunal, ¿no? Hace referencia a lo que dictó la Corte en favor de Menem. Y cabe aclarar que dicha solución, dice, importa dejar sin efecto la atribución de responsabilidad civil de los señores Fontevecchia y Héctor D'Amico y la condena al pago de una indemnización de intereses y costas. Escucha lejos. Dice que cabe aclarar que la solución de esto importa dejar sin efecto la atribución de responsabilidad civil de los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico. Y después dice que por resolución de fecha 22 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana declaró que el Estado argentino había dado cumplimiento a la medida de reparación relativa a la publicación. Después habla que en esa misma resolución resolvió dejar abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento. Y bueno, y después finaliza diciendo que por todo lo que él afirma y oída la señora procuradora, se dejan sin efecto los fallos dictados por este tribunal y por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil en la citada causa Menem, en cuanto atribuyeron responsabilidad civil e impusieron una condena a los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico. Entonces él rechaza la demanda deducida por Carlos Menem contra Jorge Fontevecchia, Héctor D'Amico y Editorial Perfil. Y bueno, y ahí dice, agréguense las actuaciones remitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la Nación y que se notifique a Carlos Saúl Menem, a Jorge Fontevecchia, a D'Amico, a Editorial Perfil, a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos y la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Bien. Y bueno, en síntesis, sí. El doctor Maqueda lo que hace es volver a decir que la reforma constitucional de 1994 son, y las sentencias de la Corte como tal, la Corte Interamericana, son de cumplimiento obligatorio para los poderes constituidos. Él dice que la Corte Suprema debe cumplir y ejecutar el pronunciamiento como lo hizo en otros casos, como después vamos a ver, Expósito, Derecho o Carranza. Y también dice que los pactos son para ser cumplidos, pacta sunt servanda. Entonces dice que el Estado argentino tiene la obligación de cumplir con lo que se comprometió a nivel internacional y finalmente, como dice mi compañera, debe hacerlo de buena fe y corresponde dejar sin efecto la sentencia de la Corte del 2001. Hace esa aclaración en síntesis. Dos cosas de esta sentencia. Primero, que vuelve a la doctrina histórica de la Corte, en cumplimiento a rajatabla de las sentencias del Tribunal Internacional. Dos, que fíjense que dice a la pasada que va a haber una sentencia, porque se abrió un proceso de la Corte Interamericana para supervisar el cumplimiento de su propia sentencia. ¿Sí? Che, yo los voy a vigilar a ver si me hacen caso o no. Y dicta una norma finalmente la Corte Interamericana el 22 de noviembre, cumple mi padre, del año 2016. ¿Sí?
dicta una sentencia donde va a dar por cumplido todo, entiendo, no me acuerdo bien en qué términos, pero lo importante es eso, que hay un proceso de supervisión del cumplimiento de la sentencia. Y después, fíjense, en el considerando 3 y 4, Maqueda se da el gusto de su vida. Cita todos los precedentes de la Corte y ahí cita Cantos, Carranza Latrués, Espósito, Mohamed, y después hay otros más que no están citados por nombre, que es René Derecho, uno de 2011, Buenos Aires con Argentina sobre apremios ilegales, Cayo Prique de extradición y el histórico de Mejián con Sofovich. Y nombra sus disidencias o sus fallos, dice disidencia Maqueda, voto Maqueda, 1, 2, 3, 4, 5 veces nombra Maqueda. ¿Sí? Así que, como digo yo, esto tiene que ser así. Bien, y finalmente da por cumplir. Bien, ¿qué nos queda? ¿Nos queda algo en el tintero, niñas? Y lo que correspondería sería decir que también la Corte Interamericana se expidió al respecto, con respecto a esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y también lo delimitó en su competencia. O sea, la Corte Interamericana le va a contestar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y le va a decir que tiene la obligatoriedad de acatar las decisiones de la Corte Interamericana porque estas son cosas juzgadas internacionales. ¿Me explico? Entonces va a hacer referencia al artículo 67 y 68 de la Convención, donde dice que las sentencias de la Corte son definitivas, inapelables y obligatorias. Y dice también que no están sujetas a ser apeladas y que debe ser cumplida por el Estado y que no importa cuál de los poderes del Estado fue el que incumplió o el que incurrió en la violación de las libertades y derechos, debe ser igual acatada por el órgano. También habla de que esto no se trataba de ver quién tenía la supremacía en el derecho, si el derecho internacional o el derecho nacional, sino simplemente se trataba de terminar con la violación que se le estaba haciendo a los derechos de estas personas, que no se puede poner el derecho interno de un país como excusa para continuar con la violación de los derechos humanos, que eso era lo importante del fallo. Y también le hace la aclaración y les dice, dejar sin efecto no es sinónimo de revocar. Él le va a explicar, como dijimos anteriormente, que podía haber tomado algún otro acto jurídico y tenía que tener, como había dicho mi compañera antes, según el Tratado el Tratado de Viena, la disposición, tener que tener la buena fe de buscar todas las medidas necesarias para poder terminar con la violación de los derechos humanos que se estaban realizando en ese momento. También le va a contestar con respecto a lo que hablábamos de la complementariedad y la subsidiariedad. Le va a explicar que sí es verdad, pero que ellos llegan a la Corte porque ya agotaron todas las instancias, que cuando la Comisión hace los informes y cuando hace esos arreglos amistosos, el Estado tiene su oportunidad y sin embargo continúa una vez más infringiendo con los derechos humanos de estas personas. Entonces, cuando ya llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es porque ya se agotaron todas las instancias y él teniendo su oportunidad, no dejó tuvo su oportunidad y no lo resolvió en su momento. Entonces, y también hace una pequeña información, una pequeña acotación, y la Corte Interamericana dice que realmente cuando el Estado argentino se ratificó la Convención Americana, lo hizo para darle una herramienta más a los habitantes de Argentina, que recordemos que Argentina ratificó el tratado en el año 1984 y todos sabemos lo que había sucedido hasta 1983. Hasta 1983 estuvo el gobierno de facto y sabemos todo lo que eso implica. Entonces, cuando el gobierno argentino ratificó la Convención de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, lo hizo para darle una herramienta más a los habitantes de la nación en caso de que el Estado, por algún motivo, diera un nuevo viraje y se tornara autoritario,
y pudieran ellos ir a la instancia internacional a defender sus derechos. Entonces, todo lo que le dice la Corte Interamericana a la nación es: usted es la cabeza del poder judicial, es el último intérprete de la Constitución, tiene todas las herramientas de disposición interna para que no se sigan violando los derechos humanos, pero cuando llegan a mí es porque ya pasó por todas las instancias y ustedes no hicieron nada para resolverlo, y nosotros estamos acá para complementarizar esas herramientas que se les da a los habitantes para que puedan denunciar este tipo de violaciones. También rápidamente hace le contesta a la Corte diciendo que se atribuyó competencias que no les correspondían. Reíste mucho. Reíste mucho. Bien. Que no les correspondían y que su deber acatar las sentencias de la Corte Interamericana. Bien. ¿Listo? Sí. Pregunta María y Elodis, ¿cómo prepararon el fallo? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue hacerlo después de rendir el examen? ¿Estamos todos cansados? No, lo contrario. Lo contrario, porque ya habíamos dado exámenes en otras materias, ya había pasado todo, y lo hicimos realmente porque nos gustó muchísimo este fallo. Nos pareció muy interesante desde el principio, como todo el año estuvimos hablando acerca de la obligatoriedad de las sentencias de la Corte, y de repente nos encontramos con un fallo donde la Corte dice: momento, pero eso depende, son obligatorias en principio. Entonces te hace reflexionar un montón de cosas y te hace pensar, ¿por qué tienen que ser obligatorias? ¿No? Tiene también el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación la potestad de decir hasta dónde llegan, y lo que estaba hablando hace poco, uno se pone a reflexionar acerca de la necesidad de formar parte de estos convenios internacionales de derechos humanos. ¿Por qué surge la necesidad? Y volvemos a lo mismo. Gobierno de facto, es decir, en un momento no sabemos en qué momento el Estado puede volver a pasar por una situación similar, y todas las personas y los habitantes de Argentina se quedan indefensos ante la vulneración de sus derechos. Entonces, al Estado haber ratificado no solamente la convención, sino la competencia contenciosa de la Corte, le da una herramienta más de protección a todos los habitantes. Te hace reflexionar también por qué se crearon las convenciones internacionales de derechos humanos. Y la respuesta es la misma. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos nos enteramos de la cantidad de delitos de lesa humanidad que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, y los estados dijeron: no podemos seguir mirando esto desde afuera y no tomar medidas al respecto. Entonces todos los estados que estuvieron de acuerdo empezaron a formar estos tratados de derechos humanos internacionales y la Convención Americana en nuestro caso. Y si seguimos mirando un poquito más atrás, nos damos cuenta de ¿qué son las constituciones en general? ¿Por qué nacen las constituciones? No nacen solamente para organizar la república como tal. Nacen para proteger los derechos civiles de las personas, para ponerle un freno al Estado y decirle: mira, hasta acá puedes llegar, vos tenés todo el poder, todo el imperio de la fuerza, pero hasta acá puedes llegar. Y se hacen constituciones en Estados Unidos en 1976, y después más adelante se van a, nos vamos a ir hasta lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, y después la Constitución Francesa en 1791, y todo eso es para ponerle un freno al Estado. Entonces, realmente la parte dogmática de las constituciones no son para proteger el poder del Estado, de las intervenciones extranjeras, o para hacer un reordenamiento del sistema interno. Son realmente para proteger a las personas, para darles su derecho a la igualdad, a un juicio justo, a opinar políticamente, etc. Entonces yo creo que cuando en el artículo 75, inciso 22, cuando los constituyentes dicen que estos tratados no derogan artículos alguno de la primera parte, se están refiriendo a esto. Se están refiriendo que son complementarios de los derechos humanos, que son nuevas garantías y derechos que estamos adquiriendo, porque el Estado argentino fácilmente se podía haber quedado con la ratificación del tratado.
Sin embargo, dio un paso más allá, se comprometió no solamente a hacer la ratificación, sino a incluirlo en el texto constitucional. O sea, está tomando el derecho internacional y lo está volviendo derecho público local. Entonces, yo creo que es importante hacer la reflexión desde ese punto de vista. Yo entiendo que existe una reserva de la esfera, una esfera soberana que se debe respetar, pero lo más importante, en mi opinión, es respetar los derechos humanos, que son los que fueron el fin y el objetivo de crear las constituciones y todos los tratados y de ratificarlos. O sea, no tiene sentido que un poder del Estado te diga, no, yo no voy a cumplir con esto porque no tengo los elementos procesales ni los mecanismos para hacerlo. Lo importante son los derechos humanos, en mi opinión. Por eso me pareció muy interesante este fallo, porque da para hablar muchísimo. La verdad que coincido con Elodis en eso. Fue muy interesante, profe, y yo coincido con lo que dice el titular de nuestra cátedra en relación a la teoría que el derecho internacional y el derecho interno deben formar un sistema, y que por sobre todas las cosas, cuando haya una vulneración de un derecho humano, se debe reconocer el contrato firmado de alguna manera por el Estado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque para eso existió un acuerdo y se lo debe respetar, como dice el Tratado de Pacta Sunt Servanda. Bien, y en tu caso, María, ¿cómo fue la preparación? Bueno, yo lo había elegido preparado para rendir en el parcial. Claro, lo habíamos preparado y después nos hablamos un día y bueno, intercambiamos algunas opiniones y decidimos darlo juntas, y bueno, nos pusimos de acuerdo, y la verdad que era la primera. A mí me permitió conocer a Elodis, porque si bien es cierto, ya había dado con ella el fallo FAL, pero fue como más, la relación fue mucho más superficial de alguna manera, porque hablábamos solamente del fallo y de lo que nos acontecía. En cambio, esta vez de alguna manera pudimos hablar también de nosotros como personas, y conocer que ella era de Venezuela y que, bueno, de alguna manera le costaba entender nuestra educación pública y algunas cuestiones que, bueno, nos pusimos a charlar y no terminamos como grandes amigas, pero sí terminamos conociendo, y me parece muy importante que esta materia, al preparar algo juntos, nos dé la oportunidad de conocernos. Mirá cuando la veamos de diputada o ministra del régimen de Maduro, ahí, llevando los destinos del país, o en la oposición a algún lado de Venezuela. Me hizo acordar la última reflexión de Elodis, a la que había hecho Alejo unas clases atrás. La verdad que no dejan de asombrarme la capacidad que tienen ustedes. Y a vos, María, te felicito por tu empuje y por estas ganas de seguir participando activamente, y al resto también. Veo que somos 22 participantes hoy, siendo que ya terminó formalmente y tienen su nota. Hoy podrían haber ido a pasear o a dormir, y están acá compartiendo la última clase, así que les damos un aplauso a las dos. Tenemos, Ale, prospecto de ayudantes, me parece, ¿no? Unos cuantos tenemos. Bien. Bien, y para completar la materia y que no nos quede nada colgado, vamos a decir algo de Carranza-Latrubese. Muy cortito, el fallo es larguísimo, tiene idas y vueltas. Si algún día quieren ver cómo una persona patea tribunales nacionales e internacionales, miren este pobre Gustavo Carranza, porque las que tuvo que vivir, y creo que todavía anda ahí, mendigando una respuesta. ¿Qué nos interesa como holding de ese fallo? Para decirlo bien breve, es un fallo anterior al de Fontevecchia. Todavía estábamos con la visión de sí corte, de plena conjunción con el sistema interamericano. En este caso se va a referir a los informes que decían las compañeras hoy sobre la Comisión Interamericana, que es un órgano que actúa antes de la Corte. Imagínense, si a la comisión le llegan 600 casos por año, a la Corte llegan 20. Y la comisión lo que hace es analizarlo, pero puede desechar el caso
o puede tomarlo. Si lo toma, hoy decía Lodis, puede dictar el primer informe, se lo traslada al Estado, donde dice, che, ojo que acá tendrías que hacer esto, lo otro, son recomendaciones. Después el Estado hace lo que tiene que hacer y después puede venir el segundo informe, que ya es más fuerte. Pero siempre son recomendaciones, son informes de un órgano no jurisdiccional, sino un órgano consultivo, ¿sí? Que hace una opinión, emite una opinión, como un dictamen del procurador aquí, pero que tiene un esfuerzo, tiene una impronta internacional muy fuerte, ¿sí? O sea, los informes de la comisión tienen repercusiones sobre, digámoslo de esta manera, el prestigio del Estado a nivel internacional. No cumplir un informe o quedar escrachado, quedar mencionado de manera negativa en un informe de la comisión es fuerte, ¿sí? Ningún diplomático o jefe de Estado quisiera pasar por esa situación. ¿Y qué dice la Corte en este caso? Porque va a analizar la obligatoriedad de esos informes. Lo que dice es que, en una palabra, que hay que cumplirlos y que hay que cumplirlos de buena fe. Es decir, no es que dice son obligatorios, sino que dice, bueno, yo estoy obligado a cumplirlos de buena fe. Y tengo que hacer mis mejores esfuerzos para cumplirlos, esos informes, ¿sí? Para que no quitarle el efecto útil al sistema de peticiones individuales consagrados en el pacto y poder cumplir con los derechos que allí están. Dice, tiene un valor obligatorio equivalente al de las sentencias, no tiene un valor equivalente al de las sentencias, sino que tiene el valor de motivar las acciones del Estado. ¿Sí? No tiene la obligatoriedad de las sentencias, esto dicho antes de Fontevecchia, antes. Entonces, hasta ahí eran las sentencias, hay que cumplirlas siempre, sin salvedades, como hicieron en Fontevecchia. Dice, no tiene ese valor de obligatoriedad, pero sí motiva las conductas del Estado. O sea, tenemos que adherir de alguna manera a esas recomendaciones y tratar de cumplirlas de buena fe. Y después va a haber una serie de votos que van a dar más precisiones. Pero en una palabra, lo que me interesa que les quede de ese fallo es eso, en cuanto a los dos informes de la comisión que en nuestro país se obligó a cumplirlos de la mejor manera que se pueda. El Lodis dice, lo más difícil es que la Corte cambiará su decisión y finalmente 5 de diciembre realizó una anotación marginal donde establece que la sentencia 2001 fue declarada incompatible con la convención. ¿Qué quiere decir incompatible? Como que lo que dicta la Corte no es compatible con la propia convención que motiva todo el sistema, ¿no? Que le da estructura a todo el sistema. Bien, es decir, siguieron los forcejeos ahí estableciendo los límites de la propia competencia en cada caso. Bien. Con esto hemos cerrado un año largo, con muchos fallos. ¿Cuántos fallos vimos? Como 25, me parece, ¿no? Sí. Bien, son las 11. Lo que vamos a hacer es cortar aquí, tomarnos 5 minutos para recargar energías, recargar el termo y volver. Vamos a hacer una pequeña non-class y después vamos a ir al cierre a todo trapo. ¿Les parece? Sí, profe. Bien, ahí nos vemos.